Y nos estamos enlazando vía Skype con el politólogo Alonso Cárdenas. Él es de la Universidad Ruiz de Montoya. Señor Cárdenas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Más que Noticias. Muy buenas tardes para usted y para su público televidente. Bueno, queríamos conocer un poco cuál es su opinión, qué impacto cree que va a tener lo dicho por el presidente de la República en este último mensaje a la nación, luego de que se difundieran el domingo un último video, un último audio de justamente su personal del entorno más cercano, como él bien ha hecho referencia, que lo ha traicionado. Bueno, esta crisis política, la verdad, nos agarra en un momento muy, muy delicado para el país, ¿no? El Perú es el país con más fallecidos por millón de habitantes del mundo en esta crisis del coronavirus. Y además tenemos una, digamos, amplia ventaja sobre nuestros vecinos latinoamericanos y sudamericanos. Yo estaba haciendo los cálculos y las cifras, y el Perú actualmente tiene 929 fallecidos por millón de habitantes. El promedio de América del Sur es apenas de 422. Es decir, el Perú casi tiene el doble de los países latinoamericanos en temas de fallecidos. Pero no solamente eso, ¿no? La informalidad, que antes de la pandemia estaba alrededor del 70%, según nuevos cálculos, estaría ya entre el 80 y el 90%. Es decir, que el Perú se convertiría en uno de los países con mayor nivel de informalidad del mundo, casi como países africanos. Y además Bloomberg, que es esta agencia internacional crediticia, nos ha colocado como el país que más ha caído a nivel económico, con una caída del 30.2%, y nosotros también estamos liderando ese indicador. O sea, nosotros estamos liderando el indicador de la informalidad, estamos liderando el indicador de la mortalidad, estamos liderando el indicador del desempleo, y en ese contexto tan grave, tan difícil, nos agarra esta crisis política que la verdad ha ido escalando de una manera, por decirlo de alguna manera, increíble, hasta llegar a tocar las puertas de la vacancia del presidente de la República, ¿no? Bueno, en medio de toda esta difusión de audios y de informaciones que se han ido conociendo en los últimos días, incluyendo pues este audio donde se le escucha al presidente Martín Vizcarra pues coordinando con su entorno más cercano de Palacio de Gobierno cómo poder manipular algunas pruebas para ver el tema del ingreso a Palacio de Gobierno de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Le preguntaba, ¿cuál cree que va a ser el impacto en su credibilidad del presidente Martín Vizcarra, el hecho que haya salido el día de hoy a pedir disculpas, pero no ha reconocido algo que ha quedado evidenciado a todas luces en los audios sobre la presencia de Richard Cisneros en Palacio de Gobierno y sus reuniones? Bueno, desde el punto de vista de la gestión pública, el presidente Vizcarra sale sumamente tocado, ¿no? Sumamente afectado. Lo primero que podríamos analizar en este sentido tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Es realmente inaudito que a un presidente de la República se le esté grabando en el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Esa es una falla de seguridad nacional, pero que creo que ningún país de América del Sur ha tenido, ¿no? Luego viene también un tema de gestión del propio proceso de la crisis. En la ciencia política de los Estados Unidos hay un concepto que se llama war rooms, es decir, los cuartos de guerra, las habitaciones de guerra donde se reúnen todos los asesores del presidente a tomar decisiones en aspectos claves y fundamentales de una gestión de gobierno. Nosotros, el war room que nosotros tenemos en la presidencia actual incluye a un asistente, una secretaria, al señor Valdés y a la señora Miriam Morales, y en el audio se nota informalidad, se nota poca rigurosidad, se nota que no nos han pasado los correos, no hay una agenda clara, y esto tiene mucho que ver con la debilidad de los partidos. ¿Por qué le digo esto? Porque en estos war rooms, en estos cuartos de guerra, generalmente las administraciones recurren a los expertos, ya sea de las universidades o ya sea del propio partido. Pero el señor Vizcarra no tiene expertos en su partido porque no hay partido, y tampoco, partido tampoco digamos, puede jalar a los expertos de las universidades por muchos factores. Pero para una persona, un analista político, ser asesor del presidente y participar en estas reuniones
tan importantes es uno de los logros, digamos, profesionales más trascendentales. Y ahí en esas reuniones se reúnen, digamos, expertos en opinión pública, expertos en manejo de crisis, expertos en investigación, para tener la mejor información para tomar decisiones. Claro, de una manera integral. Y eso definitivamente no se ha visto, porque además que el presidente Martín Vizcarra ha descargado toda la responsabilidad en su entorno y él no ha hecho ningún tipo de mea culpa si hay responsabilidad de él o no, porque lo hemos escuchado coordinando como le comentábamos. Ahora, él insiste en el tema del complot político, insiste de que se ha aprovechado pues a esta persona de su entorno que lo ha traicionado y sobre todo, bueno, él insiste en que no va a renunciar, que va a continuar en el cargo. ¿Cuál es el panorama que se ve en el sentido de que sobre el tema del complot? Incluso señala que la parte de Manuel Merino no solamente se trató de contactar y se contactó con un alto mando de la Marina de Guerra del Perú, sino también estuvo tanteando un gabinete paralelo, un gabinete ministerial que lo estaría acompañando en el gobierno supuestamente si es que le daban luz verde a la vacancia. Claro, digamos, este proceso del complot es solamente una manifestación más del deterioro institucional del sistema político peruano, ¿no? Porque nosotros tenemos una crisis muy grande en el Poder Ejecutivo y tenemos una crisis muy grande en el Poder Legislativo. Entonces, ¿usted se imagina que estas filtraciones o estas fallas en la seguridad nacional de una reunión tan importante que involucran al presidente de la República se daría, por ejemplo, con Alberto Fernández en Argentina o con el primo Emmanuel Macron en Francia? Sería pues impensable, o con Angela Merkel, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ya estar pensando en cómo diseñar una estrategia ya integral, porque este proceso de deterioro del sistema político peruano, como bien decía algún escritor por ahí, no hay nada peor que una larga agonía. Este proceso de larga agonía del Estado peruano tiene ya 20 años y es, creo yo, el momento de ya ir pensando en cómo vamos a, más allá del tema de la coyuntura y más allá de la anécdota política, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, etcétera, están en una profunda crisis de credibilidad y de legitimidad. Y en este caso, ¿cómo se debió afrontar, según usted, la crisis? ¿Cómo se debió afrontar luego de que se difundieran los primeros audios? ¿Qué debió hacer el jefe de Estado? Porque hay que tomar en cuenta que estábamos pues en medio de esta pandemia, en medio de toda esta informalidad, crisis política que usted bien ha señalado al inicio de la entrevista. Bueno, lo primero que tiene que revisarse, por ejemplo, algo tan sencillo como el proceso que ha tenido esta gestión administrativa de las órdenes de servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las órdenes de servicio se han generalizado en el Estado peruano, tanto así que ya prácticamente el 30 o el 40% de las personas que trabajan en el Estado están trabajando por orden de servicio. Es decir, no hay ningún tipo de control, ningún tipo de concurso en las personas que entran a laborar al Estado. Y esa es una falla enorme y que afecta, digamos, la capacidad de implementación de políticas públicas del Estado. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es la que estamos viendo en este contexto tan grave de una pandemia que nos ha dejado, la verdad, en una posición muy grave a nivel institucional y también de la imagen internacional del país. ¿Y qué opina de que se haya tratado de desviar los reflectores hacia otros focos? Eso es lo que dicen algunos analistas políticos, que eso es lo que ha hecho el jefe de Estado, ha apuntado hacia su entorno, hacia las personas que lo han traicionado y también ha enfocado pues los reflectores a otro tema que les importa a muchos sobre la promulgación, y lo ha hecho delante de las cámaras, de esta importante reforma constitucional, impidiendo que los sentenciados en primera instancia puedan postular un cargo público en las próximas elecciones, algo que se estaba reclamando no solo desde el Ejecutivo, sino los ciudadanos de a pie. Claro, pero digamos, esto yo lo veo como un parche, ¿no? Yo lo veo como un parche porque si nosotros vemos, por ejemplo... ¿Y todo lo demás también lo considera un parche? Yo lo considero un parche, sí. ¿Sabe por qué? Porque hace 2 semanas... se presentó un estudio que se llama el Barómetro de las Américas 2019 y hacen un comparativo de todos los países latinoamericanos. Entonces, en una pregunta, le pongo un ejemplo. ¿Usted considera
que los políticos de su país están involucrados en casos de corrupción, percepción, ¿eh? Es una percepción. ¿Usted sabe cuál es el primer lugar en toda América Latina? Obviamente el Perú. Así es. O sea, el Perú es el país en donde más la población considera que sus políticos están involucrados en casos de corrupción, con un abrumador 95%. Es decir, prácticamente todos piensan que sus políticos están involucrados en un caso de corrupción. En relación con el apoyo al sistema político, ¿cuál es el último país en América Latina que apoya su sistema político? El Perú. El Perú es el último país que apoya su sistema político con apenas un 41%. Bueno, encabezan todos los rankings, eso es vergonzoso, no solamente a nivel de tema de percepción en cuanto a la corrupción, el sistema político, la falta de credibilidad, también el tema de la pandemia. Y para ir cerrando, señor Cárdenas, ¿qué es lo que podría pasar a partir del viernes, cuando se vea justamente esta moción de vacancia presidencial que ha sido admitida el último viernes? Bueno, se ha desinflado, ¿no? El propio Daniel Urresti lo que ha señalado que se ha desinflado, hay otras agrupaciones políticas han señalado que luego de que se conociera el comportamiento y las acciones adoptadas por el presidente del Parlamento, Manuel Merino, bueno, como que pierde piso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, yo veo que efectivamente la moción de vacancia, estimo yo que no va a ser aprobada. Sin embargo, de aquí al viernes, pues es un montón de tiempo a nivel político, ¿no? Muchísimas cosas pueden pasar el martes, el miércoles, el jueves y el mismo viernes. Y como han estado circulando muchísimos audios por aquí y por allá, y dada la fragilidad de nuestras instituciones, lo más probable es que el presidente Vizcarra no sea vacado, pero su presidencia, su gestión, su administración va a perder mucho fuelle. Entonces estaríamos, digamos, ante un escenario de un presidencialismo donde el presidente debe tener el menor, rol posible, y los ministros deben asumir cada vez mayor protagonismo. La ministra de Justicia, la ministra de Salud, el ministro del Interior, ¿no? Porque los problemas no se han resuelto y siguen creciendo, ¿no? Entonces, creo yo que esa debería ser la estrategia de aquí hasta el 28 de julio del próximo año. Y me ha ganado el tiempo, pero algo muy corto. De acuerdo a esa estrategia que usted considera que es la más adecuada, ¿tendría que ir el jefe de Estado el viernes al Congreso como hay quienes le están diciendo? Yo creo que sí debería ir al Congreso. Debería ir al Congreso y dar la cara, porque los hechos que se le imputan no son hechos de poca monta, ¿no? Son hechos muy graves y sobre todo de su propia gestión, pues que la verdad la seguridad nacional del país ha sido comprometida, más allá del tema anecdótico, ¿no? Eso es un tema muy grave. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por estas declaraciones.